Queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos ya en esta tercera lección de este curso Esperanza para la Familia. Antes de empezar la lección de hoy, que está muy interesante, es un tema que a mí me agrada mucho poder conversar acerca de este tema, quiero invitarlos a que puedan inscribirse si es que aún no lo han hecho, si es que aún no tienen el curso, para que puedan inscribirse en este momento en sus pantallas. Va a salir el número de WhatsApp a quien ustedes van a tener que escribir y solicitar el curso, ¿no? Y nosotros, pues, en la producción hará llegar hasta su domicilio, hasta su casa, el curso de Esperanza para la Familia, ¿ok? Así que si no lo ha hecho, este es el momento para que lo haga. Lo invito para que pueda suscribirse, escriba al número que está saliendo en su pantalla, porque recién estamos en la tercera lección y todavía hay tiempo para que usted empiece a estudiar con nosotros sábado a sábado este hermoso curso para la familia titulado Esperanza para la Familia. Viendo el video anterior de Manos a la Obra, yo creo que a más de uno se nos abrió el apetito, más aún con ese caldo muy típico ecuatoriano, pero en su versión vegetariana, que me parece estupendo. Espero que lo puedan practicar y si en algún momento alguien lo hace, pues nos invita, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar entonces el tema de esta tarde. Y antes de poder empezar, yo quiero hablar un poquito acerca de cómo es la comunicación dentro de casa. ¿Qué tal? ¿Cómo es la comunicación dentro de su casa? ¿Hay buena comunicación o no? ¿Saben por qué les hago esta pregunta? Porque según los expertos dice que la base de una buena relación matrimonial o de pareja es la comunicación. Y precisamente esta tarde nosotros vamos a hablar de eso, de la comunicación de la pareja, ¿ok? De la comunicación de la pareja. Para este tema yo quiero mencionar que voy a hablar de cinco consejos, cinco tips, no sé cómo usted quiera llamarlos, pero yo prefiero decir los 5 consejos para tener una buena comunicación dentro de casa, ¿ok? ¿Estamos listos entonces? Si puede tener a la mano un papel y un bolígrafo, sería espectacular. Y también recuerde que nosotros todos los sábados estudiamos este curso con nuestro libro texto, que es la Biblia. Así que su Biblia debe estar ahí al ladito, ya lista, porque vamos a empezar. Y hoy vamos a hablar de los 5 consejos para tener una buena comunicación con la pareja. Primer consejo: todo tiene su tiempo. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. ¿Me confirma si en la pantalla de nuestros amigos saldrá el versículo? Perfecto, muy bien. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 nos dice que para todas las cosas hay sazón y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Primer consejo: todo tiene su tiempo. ¿Qué quiere decir esto de que todo tiene su tiempo? Mire, necesitamos desarrollar en casa una buena comunicación con nuestra pareja, con nuestra familia. Pero para ser más prácticos, hoy en día definitivamente el tiempo es corto, nos resulta corto, a pesar de que los días siguen siendo de 24 horas, pero por las diferentes actividades y el ritmo en el cual se mueve el mundo, el tiempo se hace muy corto y a veces nosotros no dedicamos tiempo para conversar. Entonces, este primer consejo en la parte práctica es la siguiente: en el día usted tiene que buscar un tiempo para comunicarse con su pareja. Yo no puedo decir, mire, en la mañana, al mediodía, no lo puedo decir porque definitivamente cada relación es un mundo distinto. Por ejemplo, en mi caso, el tiempo que yo utilizo es muy por la mañana y muy por la noche. Ese es mi caso. No sé cuál sea su caso,
Pero lo que usted tiene que hacer es buscar un tiempo para conversar. Y cuando ese tiempo se dé, por favor, yo pido lo siguiente, un consejo. Tenemos que dejar todo lo que nos distraiga, todo lo que sea distractor tiene que retirarse, porque si no, no va a haber una buena comunicación. Y hay un principal distractor que está incluso destruyendo hogares y aniquilando la comunicación. ¿Saben cuál es ese distractor? Sí, yo sé que algunos ya respondieron. Efectivamente, el celular. Cuando usted vaya a conversar con su pareja, cuando usted vaya a conversar con esa persona, usted tiene que dejar a un lado el celular. ¿Sí? Dejar a un lado el celular y ese tiempo dedicar solamente para conversar con su pareja, para conversar con su esposo, con su esposa, o tal vez dedicarle tiempo para comunicarse con sus hijos, no sé. Pero ese tiempo no debe haber ningún distractor, porque si no, entonces no va a haber el efecto que necesitamos que haya para que exista una buena comunicación. Primer consejo, todo tiene su tiempo, dedique tiempo para comunicarse con su pareja. Segundo consejo, eso lo encontramos en Proverbios 15:1. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias, Proverbios 15:1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios y cuál es el segundo consejo que nos da para tener una buena comunicación? Proverbios 15:1. Muy bien, ¿ya lo encontraron? Si no, recuerden que en su pantalla está saliendo el versículo. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 15:1, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. O la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace sufrir el furor. En este segundo consejo, definitivamente hay mucho que hablar. Mire, los expertos, los sociólogos, psicólogos o terapistas de pareja recomiendan que cuando existe una discusión, en casa entre la pareja, ¿sí? La tendencia ya está definida. ¿Cuál es la tendencia? La siguiente: se molesta la esposa está molesta. Entonces la esposa puede ser que inicie la discusión. Y la tendencia es de que ella espera una respuesta muy parecida o en el mismo tono de su esposo. Entonces, ¿qué pasa? Que si el esposo responde del mismo tono o con la misma, con el mismo coraje, por así decirlo, entonces se produce una discusión. O si es viceversa, exactamente igual. Si el esposo es el que inicia esta discusión, el esposo espera una misma reacción de parte de la esposa. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí que dicen los expertos, los sociólogos, los psicólogos, los terapistas? Es el consejo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, escrita hace cientos de años, donde aún la profesión no existía, pero el consejo ya estaba. Y dice, la respuesta suave aplaca la ira. Entonces yo voy a la parte práctica, ¿no? Y entonces yo me imagino a una esposa molesta y va y empieza y dice, oye, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto? Si el esposo aplica este consejo, la respuesta sería, mi amor, ¿qué me dices? Perdón, ¿me puedes repetir lo que me estás diciendo, mi vida? Créame que esa señora o esa esposa automáticamente va a dejar de tener ese coraje que en ese momento está sintiendo. No lo digo yo, lo dicen los expertos, pero hoy lo está diciendo nuestro propio Dios a través de su palabra. La respuesta suave aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La segunda parte de que la palabra áspera hace subir el furor es que cuando ella o él empieza a reclamarle, uno, si le responde, a ver, ¿qué me estás diciendo? Y olvídese que eso es un caos. Entonces, segundo consejo es responder con suavidad, con palabras tiernas, con palabras dulces
y automáticamente esa pelea, esa discusión deja de tener sentido, deja de ser. Vámonos entonces al tercer consejo. Lo encontramos en Santiago 1:19. Santiago 1:19. Yo sé que algunas personas ya están con sus Biblias ahí, así que vamos a tomarnos unos segunditos para que puedan encontrar en sus Biblias Santiago 1:19. Santiago 1:19. ¿Lo encontraron ya? Dice la palabra de Dios: por tanto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cuál es el tercer consejo? Miren, dice que el consejo que nos da aquí Santiago es que todos debemos ser prestos para oír, muy ágiles para oír y muy lentos para airarnos. ¿Cuál es el tercer consejo, querido amigo, querida amiga que nos estás en este momento viendo y escuchando? El tercer consejo es que debemos escuchar antes de hablar. Escuchar antes de hablar. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué Dios nos creó con 2 oídos y una sola boca? Porque lo que hablamos debe ser la mitad de lo que nosotros escuchamos. ¿Sabes? Los terapistas familiares han determinado que la falta de comunicación o una comunicación, un déficit de comunicación dentro del hogar es porque ambos no saben escuchar. Las mujeres, por lo general, hablan mucho más que los hombres. Entonces, nuestra tarea como esposos es escuchar mucho a nuestras esposas. A veces nosotros no tenemos ese hábito, y porque por lo general el hombre es así, y esta parte es la que provoca muchos problemas dentro de casa. Y entonces empiezan los reclamos y viene ella y le dice al esposo: es que tú no me escuchas. Precisamente la palabra de Dios nos aconseja muy bien que debemos ser prontos para escuchar, muy ágiles para escuchar. El consejo es que debemos escuchar antes de hablar. Y lo mismo pasa con las mujeres. Las esposas también tienen que escuchar a sus esposos. No es el consejo que estamos dando nosotros acá personalmente, no. La palabra de Dios lo dice. Debemos ser prontos para escuchar y tardos para airarnos, tardos para enojarnos. Entonces este tercer consejo lo encerramos en una sola frase: escuchar antes de hablar. Y vamos ahora al cuarto consejo y regresamos al libro de Proverbios, 25:11. Libro de Proverbios 25:11. Proverbios 25:11. Dice la palabra de Dios: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La única o la principal facultad que diferencia al hombre del resto de seres creados por Dios es el razonamiento. Somos los únicos seres que razonamos. Bueno, no todos, pero se supone que tenemos que razonar. Y este cuarto consejo es pensar antes de hablar. Primero, escuchar antes de hablar, y cuando ya vamos a hablar, pensar antes de hablar.
porque una manzana con figuras de oro, o sea, una manzana perfecta, tras que la manzana es rica, ahora te imaginas con figuras de oro y todo lo demás. Bueno, así es la palabra bien dicha como conviene. Cuarto consejo, apreciados amigos, es pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Quinto y último consejo para tener una buena comunicación dentro de casa, con la pareja o con la familia. El quinto consejo lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 25. Libro o Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 25. Y la palabra de Dios en esta parte, en esta porción bíblica, nos dice: y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. ¿Sabes? Dios nos conoce muy bien. Él nos creó. Él nos conoce más que ese cantautor de música secular. Él nos conoce desde la punta de nuestro cabello hasta el último rincón de nuestro dedito chiquito del pie. Absolutamente todo. Bueno, el quinto consejo es precisamente igual que como Dios nos conoce, nosotros tenemos que procurar conocer muy bien a nuestra pareja. Nosotros tenemos que saber ya cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cuáles son las palabras que le gusta a ella o a él, cómo referirnos, qué es lo que le disgusta, qué es lo que no tolera, porque de esa manera nosotros vamos a poder agradar y vamos a poder mantener una buena comunicación con esa persona. Es importante conocer a nuestra pareja. ¿Sabes? Hay una manera muy práctica para poder hacer esto. Y es que tú repases lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Cómo? Fácil, coges una hoja, la divides en dos y en el lado izquierdo pones lo que no le gusta a ella o a él. Y en el lado derecho pones lo que le gusta. Y repasas todos los días, coges esa hoja y empiezas a repasar. Dice que cuando tú repites algo por 7 veces, eso se convierte en un hábito. Yo te invito que a partir de hoy, durante esta nueva semana que estamos empezando, tú practiques este consejo. Copia en una hoja lo que le gusta y lo que no le gusta a tu pareja y empieza a leerlo todos los días durante 7 días. Y a partir del 8º, tú vas a saber y vas a conocer a tu pareja y créeme que tu comunicación va a ser mejor. Pero, queridos amigos, viene ahora otra parte muy importante. Así como es esencial una buena comunicación con la pareja, nosotros también tenemos que tener una buena comunicación con nuestro Creador. Y hay una forma como nosotros podemos comunicarnos con Dios. ¿Sabes cuál es? La forma como nosotros nos podemos comunicar con Dios es la oración. Un día, leyendo un libro cristiano cuya autora es Elena G. de White, leí que la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un verdadero amigo. Eso es orar. Orar es conversar con Dios, abrirle el corazón a Dios como un verdadero amigo. ¿Cuántas horas nosotros a veces nos quedamos conversando con ese amigo o con esa amiga? ¿Y cuánto tiempo nosotros dedicamos a conversar con Dios? Si es el mismo tiempo que utilizas para conversar con ese amigo o con esa amiga, estamos bien. Pero si no, entonces necesitamos cultivar, necesitamos practicar el hábito de la oración. ¿Sabes? En la palabra de Dios nosotros encontramos una promesa maravillosa acerca de la oración. Yo quiero que en este momento tú vayas a tu Biblia y busques en el libro de San Mateo,
capítulo 7, versículo 7, y descubras cuál es esa promesa maravillosa que existe si tú practicas la oración. Mateo 7:7 es muy claro al decirnos que todo lo que tú pidas se te dará. Porque la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se nos abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta promesa es maravillosa. Dice que todo lo que tú pidas a Dios con fe, Dios te lo va a dar. Dios en esta tarde nos invita a que lo busquemos a Él, a que conversemos con Él y hagamos de esa conversación una conversación muy amena, al igual como son nuestras conversaciones con nuestros amigos. Pero hay algo más acerca de la oración. La oración es la manera como Dios nos escucha, pero la forma como Dios nos habla es otra. Y quiero invitarte a abrir Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Recuerda que Romanos está en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 4. Y mira lo que dice aquí: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La forma como Dios nos habla es a través de su palabra, es a través del estudio de su palabra. Mediante la oración Él nos escucha, pero mediante el estudio de su palabra Él nos habla. Y sabes, no hay una carta más maravillosa de amor que la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita para ti, para que tú conozcas de Él, para que tú sepas del amor que Él tiene por ti, para que descubras que eres el ser más amado por Dios. Porque las Escrituras lo que va a hacer en ti es darte esperanza. Por eso es que este curso se titula Esperanza para la Familia, porque nosotros estamos descubriendo a través de su palabra, a través del estudio de la Biblia, que sí existe una esperanza para tu familia, que todavía hay esperanza para salvar tu hogar, para recuperar todo lo que tal vez creíste que estaba perdido, pero en las manos de Dios aún hay esperanza. Y finalmente, ¿por qué tenemos que nosotros estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que practicar la comunicación con Dios? Muy fácil. Romanos 10, 17, en el mismo libro, unos capítulos antes, Romanos 10, 17, nos responde por qué nosotros tenemos que estudiar, por qué nosotros tenemos que practicar esa comunicación con nuestro Dios. Romanos 10, 17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a provocar estudiar la palabra de Dios? Es que tu fe aumente, es que tu fe crezca, al menos que llegue al porte del grano de una mostaza. ¿Cómo logramos eso? Solamente estudiando la palabra de Dios. Y durante estos 3 sábados nosotros ya hemos estado estudiando. Y yo estoy convencido que ya tras cámara, ya en ese lugar donde nos estás viendo, yo sé que tu fe ha aumentado. Y entonces ahora vas a experimentar lo que termina diciendo el curso en esta tarde. Yo quiero invitarte como último versículo que busques Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6. Espero que puedan tener no sé si puedan tener este versículo, pero si no, pues yo te invito a que abras tu Biblia y busques en el libro de Hebreos, que también está en el Nuevo Testamento, en el versículo 6. Mira, ¿qué pasa cuando tú ya empiezas a comunicarte con Dios? Empiezas a conversar con Él, empiezas a orar, empiezas a escucharlo a través de su palabra, tu fe empieza a aumentar, y cuando tu fe aumenta, mira lo que dice acá, 11:6.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Está en una forma negativa. Yo lo voy a cambiar a una forma positiva, porque con fe se agrada a Dios. Cuando tu fe aumenta, lo único que estás haciendo es agradando a Dios. Y mira, Dios es un Padre amoroso. De esos padres que cuando el hijo se porta bien, antes de que termine de portarse bien, ya lo está premiando. Así es Dios. Hace poco tuvimos la reunión del informe del primer trimestre en la institución donde estudia mi hija. Y la sorpresa fue que ocupó el primer lugar. Mira, ya estoy buscando el premio porque ya le había dicho, tengo que cumplir esa promesa. Pero sabes, déjame decirte que con Dios no vas a esperar, porque Él ya tiene preparados grandes premios para ti. Para ti que estás aumentando tu fe, para ti que estás estudiando con nosotros sábado a sábado, para ti que estás dedicando este poquito tiempo para salvar tu hogar, para salvar tu familia. Porque te repito, en Dios hay esperanza para tu familia. Nos vemos el próximo sábado. Que Dios nos bendiga a todos.